Si alguna vez miraste las noticias y sentiste que algo enorme estaba por ocurrir y que nadie a tu alrededor parecía verlo, lo que voy a contarte en los próximos minutos va a confirmar exactamente eso. Hay una lista de ciudades mexicanas que serán borradas antes de que termine 2026. No destruidas por un terremoto, no bombardeadas, borradas de otra forma. Una forma que es más difícil de ver venir y más difícil de revertir cuando ya empezó. Yo sé cuáles son esas ciudades porque me las mostraron. Estuve muerto 9 minutos con 43 segundos, documentado, con médicos presentes, con expediente en el Hospital Universitario de Monterrey. Y en esos minutos, Jesús me mostró una lista y me dijo que tenía que traerla de regreso. Soy exagente de la CIA. Pasé 19 años aprendiendo a desconfiar de exactamente este tipo de relato. Eso no lo digo para impresionarte. Lo digo porque necesitas saber que fui el último hombre que debería estar aquí diciéndote esto. Si lo que acabo de decir te llegó, si algo en ti ya reconoce la urgencia de lo que viene, te pido que te suscribas a este canal antes de seguir. Hay más testimonios como el mío, y creo que tú eres alguien que necesita escucharlos. Y en los comentarios, antes de que termine este video, quiero que escribas el estado de la república donde vives. Solo el estado. Necesito saber quién está escuchando esto y desde dónde. No te voy a suavizar la entrada. Aquí está el relato. Si pudiera regresar a esa mañana del 14 de septiembre de 2024, al momento exacto en que cerré la puerta de mi departamento en Monterrey, antes de que mi corazón se detuviera, antes de que me mostraran lo que me mostraron, le diría a ese hombre una sola cosa. Los nombres que estás a punto de escuchar no son una advertencia. Son una lista, y tu ciudad podría estar en ella. Me llamo Rodrigo Armando Fuentes Castillo. Fui agente de inteligencia durante 19 años. Trabajé para la CIA, División de Operaciones Latinoamérica, y mi especialidad era la evaluación de amenazas geopolíticas en México y Centroamérica. Pasé casi 2 décadas aprendiendo a distinguir información verdadera de información fabricada, a desconfiar de fuentes que no podían ser verificadas, a cuestionar cualquier relato que no tuviera respaldo documental. Era, según mis colegas, el hombre más difícil de convencer en cualquier sala. Necesitas saber eso antes de que escuches lo que sigue, porque lo que sigo es esto. Morí. Clínicamente. Con registro médico. Con tiempo documentado. Con 4 intentos de desfibrilación antes de que mi corazón volviera a latir. Y durante los 9 minutos con 43 segundos que estuve muerto, Jesús me mostró una lista de ciudades de México que serán borradas en 2026. Y regresé para contártelo. No porque quiera convencerte de nada, sino porque me dijeron que tenía que hacerlo. Y después de 19 años siguiendo órdenes de gente que nunca pude ver, esta fue la primera instrucción que recibí de algo que sí pude ver. Así que aquí estoy. Esa mañana no tenía nada de particular. Eso es lo primero que necesito que entiendas, porque creo que eso importa. No era un día especial, no estaba en crisis, no estaba deprimido, ni enfermo, ni asustado. Era una mañana de septiembre en Monterrey. Ese calor seco que ya empieza a ceder en la madrugada. El cerro de la Silla todavía oscuro, pero con el cielo comenzando a cambiar de color en el oriente. Llevaba 4 años jubilado anticipadamente. Me retiré en 2022, bajo circunstancias que entonces no entendí y que ahora entiendo perfectamente. Tenía el hábito de levantarme antes del amanecer. Lo desarrollé en el servicio y nunca pude dejarlo. Cada mañana caminaba solo. Era mi forma de mantener una disciplina que ya no tenía propósito institucional, pero que mi cuerpo seguía necesitando. Esa mañana salí a las 5:40. Tenía puestos los audífonos pero sin música, solo el ruido del cerro, los perros a lo lejos, el primer tráfico de los camiones en la avenida. Pensaba en mis hijos. En una conversación con mi hijo mayor de la noche anterior, en nada importante. 40 minutos después de haber salido, a las 6:17 de la mañana según el registro del hospital, mi corazón se detuvo. No hubo aviso, no hubo señal.
No hubo ese momento que aparece en las películas donde el personaje se lleva la mano al pecho y lo sabe antes de caer. Lo que hubo fue un paso y luego el suelo. Un corredor que pasaba me encontró en la vereda, inconsciente, sin pulso. Llamó a los servicios de emergencia. La ambulancia tardó 9 minutos en llegar. Me trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey, segundo piso, unidad de cardiología, sala de urgencias críticas. Llegué en paro cardíaco completo. El médico a cargo fue el doctor Alejandro Villarreal. Hay 3 médicos y 2 enfermeras que pueden confirmar lo que ocurrió en esa sala. Me aplicaron desfibrilación 4 veces. Las primeras 3 no funcionaron. Durante ese tiempo, 9 minutos con 43 segundos, según el expediente, yo no estaba en esa sala. O más exactamente, yo sí estaba en esa sala, pero también estaba en otro lugar. Estaba flotando cerca del techo, mirando hacia abajo. Y lo que vi fue mi propio cuerpo tendido en la camilla. La mandíbula levemente abierta, la cabeza girada hacia la izquierda, los brazos caídos a los lados con esa flacidez específica que tiene un cuerpo cuando ya no hay nadie adentro manejándolo. Vi la ropa que llevaba puesta, una playera gris, shorts negros, tenis blancos. Vi a la enfermera de la izquierda usando las palmas para mantener el ritmo de las compresiones. Vi al doctor Villarreal con la mirada fija en el monitor, esperando que la línea dejara de ser plana. Eso lo verifiqué después. El corredor que me encontró confirmó la posición de mi cabeza. La enfermera confirmó la ropa. Eso no lo supe por ningún otro medio. Lo vi. Y sé lo que significa que un hombre entrenado para cuestionar todo diga eso. Pero lo vi. Lo que no pude verificar, lo que nadie puede verificar, y lo entiendo, y lo acepto, es lo que vino después. Lo que vino después del momento en que dejé de estar cerca del techo de esa sala y estuve en otro lugar completamente distinto. Lo que vino después es la razón por la que estoy hablando hoy. Necesito que me escuches, porque creo que esto llegó a ti por la misma razón que llegó a mí. Lo primero que necesitas entender sobre lo que vi es que no lo vi en secuencia. No fue una película. No fue una visión que se desarrolló escena por escena, como cuando uno sueña. Fue, y voy a usar la mejor palabra que tengo, aunque sé que no alcanza, fue una descarga. Todo al mismo tiempo. Como cuando transfieres un archivo completo de una computadora a otra en segundos, y el archivo llega entero, no página por página. Así llegó la información. Pero un archivo no se puede contar así. Un testimonio no se puede dar así. Así que lo que voy a hacer durante los próximos minutos es lo que he estado haciendo desde que salí del hospital hace más de un año. Reconstruir de forma lineal algo que no llegó de forma lineal. Lo que perdí en esa reconstrucción, la simultaneidad, la certeza absoluta de recibirlo todo de golpe, trato de compensarlo con la precisión de cada detalle. Lo primero que me fue dado a entender fue qué significa la palabra borradas. Y aquí está el primer punto en que lo que se me mostró es diferente de lo que probablemente imaginaste cuando leíste el título. Borradas no significa destruidas por un terremoto. No significa bombardeadas. No significa una catástrofe súbita que aparece en los noticieros y que todo el mundo ve en tiempo real. Borradas significa vaciadas de lo que hace que un lugar sea un hogar. Me fue dado comprender, con la misma claridad con que entiendes que el fuego quema, no porque lo pienses, sino porque lo sabes en un nivel más profundo que el pensamiento, que ciertas ciudades en México durante 2026 van a perder la condición que las hace habitables para una familia. No de golpe, no con una sola causa, sino a través de una convergencia de factores que ya está en movimiento, que ya empezó, y que para ciertas ciudades específicas va a llegar a un punto de no retorno antes de que termine ese año. Quiero que imagines algo. Imagina que vives en una ciudad mediana. No Ciudad de México, no Guadalajara. Una ciudad donde todavía conoces a tus vecinos, donde tus hijos van a la misma escuela a la que tú fuiste, donde hay un mercado que conoces, una calle que es tuya, una rutina
que hace que esa ciudad sea el lugar donde está tu vida. Ahora imagina que en el transcurso de unos meses, la institución que debía proteger esa ciudad decide que ya no puede, o ya no quiere, hacerlo. Imagina que eso no se anuncia, que no hay una declaración oficial, que simplemente un día, las personas que tenían la responsabilidad de mantener ese lugar seguro para ti y tu familia ya no están respondiendo, que se retiraron antes de que nadie supiera que ya se habían retirado. Eso es lo que me mostraron, no una explosión, un abandono. Y lo que entendí, lo que se me comunicó con una precisión que todavía me hace detenerme cuando lo recuerdo, es que el abandono es más peligroso que la explosión. Porque la explosión tienes tiempo de verla venir. El abandono ya ocurrió cuando te das cuenta. Estuve parado, si parado tiene algún sentido en ese estado, en lo que solo puedo describir como un punto de observación. No era un mapa. Era la geografía real del país, reconocible, pero vista desde una altura que no existe en términos físicos. Y lo que vi fue el proceso de ese borrado ocurriendo en ciudades específicas. No en todas partes, en lugares específicos, con contornos que reconocí. Vi el norte primero, vi después algunas zonas del centro, y vi dos lugares que me sorprendieron. Dos lugares que la mayoría de los mexicanos que conozco nunca consideraría en peligro. Lugares que la gente usa como refugio cuando huye de otros lugares. Uno de ellos me detuvo de una forma que no puedo explicar completamente. Fue el momento en que casi no regresé. No porque me negara a hacerlo, sino porque recibir esa información, saber el nombre de ese lugar, entender lo que iba a ocurrir allí, fue el peso más grande que he cargado en mi vida. Y eso lo digo yo, que pasé 19 años trabajando con información que la mayoría de la gente nunca verá. Ese nombre lo digo hoy, porque me dijeron que tenía que decirlo. Pero antes de los nombres, necesito contarte lo que vino después de entender el qué. Porque la lista sin el por qué no sirve de nada. Y el por qué fue la segunda cosa que recibí en esa descarga. Y fue la que cambió la forma en que entiendo todo lo que ha pasado en mi vida. Me fue dado comprender que no llegué a ese cerro por accidente. No el accidente cardíaco. No el hecho de que un corredor desconocido pasara en ese momento exacto y me encontrara. No el hecho de que la ambulancia llegara en tiempo, ni el hecho de que el cuarto intento de desfibrilación funcionara cuando los 3 anteriores no lo hicieron. Me fue dado comprender que los 19 años que pasé evaluando amenazas geopolíticas, aprendiendo a distinguir información verdadera de información fabricada, desarrollando la capacidad de reportar hechos con precisión y sin ornamento, todo eso no fue una carrera que yo elegí. Fue una preparación. Preparación para recibir esta información específica y poder comunicarla de una forma que la gente pueda procesar. No como un profeta, no como alguien que pide que le crean en base a la fe, sino como un analista. Un hombre que vio algo, que tiene entrenamiento para describir lo que vio con precisión y que está reportando lo que observó. Esa distinción me fue entregada con una claridad que todavía me conmueve cuando la recuerdo. La presencia, Jesús, y lo digo sin vacilar, aunque sé lo que eso implica viniendo de mí, de un agnóstico funcional que pasó 2 décadas descartando cualquier narrativa que requiriese fe. La presencia no me pidió que convenciera a nadie. Me pidió que reportara. Eso lo puedo hacer. Y lo que me fue mostrado sobre las ciudades específicas llegó con una capa adicional de información que necesito que escuches con cuidado. Junto con cada nombre llegaron señales. Eventos previos que preceden el momento del borrado y que funcionan como indicadores. No son señales esotéricas. Son eventos concretos, verificables, del tipo que alguien que sigue las noticias con atención puede reconocer. Sé esto porque el 3 de enero de 2026 vi en las noticias un evento relacionado con una de las ciudades de la lista. Y lo reconocí. No como algo nuevo, como la primera señal de lo que me mostraron. Esa noche llamé a mis hijos. Al día siguiente empecé a hablar. Hay ciudades en esta lista que están en el norte del país. Ciudades que ya tienen décadas conviviendo con niveles de violencia que el resto del país ve desde lejos. Para esas ciudades,
Lo que me fue mostrado no es un cambio radical de dirección. Es una escalada que llega a un punto en que las estructuras que todavía funcionan dejan de funcionar. La diferencia entre ahora y 2026, para esas ciudades, es la diferencia entre una llama y un incendio. Pero hay ciudades en esta lista que no están en el norte. Hay una ciudad del centro-occidente que aparece en lo que me fue mostrado y que desde que regresé no he podido dejar de pensar. Es una ciudad a la que mucha gente se muda precisamente porque la consideran más segura que otras. Una ciudad con universidad, con clase media establecida, con infraestructura que todavía funciona. Una ciudad que en el mapa de los miedos de la mayoría de los mexicanos no aparece como amenaza. Aparece en esta lista. Y lo que me fue dado a entender sobre esa ciudad específica fue esto. El borrado que viene para ella no es de violencia directa, es de servicios. Es de la capacidad del Estado local de mantener funcionando lo que la hace habitable. Es el tipo de deterioro que empieza lento y luego, en algún punto de 2026, llega a una velocidad que ya no puede revertirse en el corto plazo. Te digo esto, no para que entres en pánico. Te lo digo porque me dijeron que te lo contara con tiempo suficiente para que hagas algo al respecto. Esa es la única razón por la que esto importa. Ahora necesito hablarte de lo más difícil. No de las ciudades, no de la lista. De lo que significa regresar con este conocimiento y vivir con él todos los días. Quiero que pares un momento. Necesito que realmente escuches lo que estoy a punto de decir. Yo no elegí regresar. Eso es algo que me tomó mucho tiempo aceptar y que todavía a veces me cuesta. En la mayoría de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte que he leído desde que volví, la persona describe un momento de elección, quedarse o regresar. Un familiar que los llama de vuelta, una sensación de que su trabajo no estaba terminado. En mi caso no fue así. En mi caso, la decisión ya había sido tomada antes de que yo llegara al otro lado. No se me preguntó, se me informó. Y en el instante en que recibí esa información, en el instante en que supe que iba a regresar, que tenía que regresar, también supe que iba a regresar con algo que iba a costarme todo lo que me quedaba de comodidad en esta vida. Y tenía razón. El costo de saber lo que sé no es dramático. No me rompió. No me destruyó. No necesito tu lástima. Pero es real y necesitas saberlo. Porque si esto que te estoy contando llega de alguien que lo está pasando bien, que no tuvo que pagar nada por traerlo, entonces no vale nada. El costo es este. Ya no puedo tratar el tiempo como algo que sobra. Antes de esa mañana en el cerro, vivía como la mayoría de la gente. Postergaba conversaciones. Dejaba cosas para después. Asumía que mañana era igual que hoy, que la semana que viene era igual que esta. Esa es la forma en que funciona la vida ordinaria y es completamente razonable. Pero yo ya no puedo hacer eso, porque sé que hay personas en ciudades específicas de este país que tienen un tiempo limitado para tomar decisiones que después ya no podrán tomar. Y ese conocimiento no me abandona. No cuando desayuno, no cuando hablo con mis hijos, no cuando intento dormir. La información que cargo es información que le daría a cualquier persona que me importara. Y la única razón por la que estoy aquí hoy es que me dijeron que me importaba alguien que no conozco. Alguien que está viendo esto. Eso es todo. Así de simple. Así de permanente. Regresé a contarte esto porque esto fue puesto en mí para llegar a ti. Entonces, déjame decirte exactamente lo que te pido. No te pido que me creas. Eso no depende de mí y no debería depender solo de mi palabra. No te pido que cambies tu vida basándote en lo que dijo un hombre que murió 9 minutos en un cerro de Monterrey. Lo que te pido es específico y tiene que ver con esta semana. Esta semana, antes del viernes, te lo pido con esa urgencia. Quiero que tengas una conversación con alguien de tu familia. Un hijo, una hermana, tu pareja, tu padre si todavía vive. Una conversación que probablemente has evitado porque parece dramática, porque parece innecesaria, porque parece el tipo de cosa que hace la gente que exagera.
La conversación es esta. ¿A dónde iríamos si tuviéramos que dejar nuestra ciudad en 30 días? No te estoy pidiendo que hagas las maletas. No te estoy pidiendo que vendas tu casa. No te estoy pidiendo que entres en pánico. Te estoy pidiendo la conversación. Las familias que sobreviven las crisis difíciles no son necesariamente las más preparadas en términos materiales. Son las que habían hablado, las que sabían dónde estaba cada uno, las que tenían un plan, aunque nunca pensaron que lo iban a necesitar. Esa conversación cuesta 0 pesos y 45 minutos. Y puede ser la diferencia entre tener opciones y no tenerlas. Eso es lo que me fue mostrado que te dijera. Que prepararse no es miedo. Que prepararse es exactamente lo contrario del miedo. Que el miedo es lo que sientes cuando algo llega y no tienes ningún plan. La preparación es lo que te da la capacidad de moverte cuando tienes que moverte. Tienes ese tiempo todavía. Eso es el mensaje. Tú no llegaste a este video por accidente. Lo digo sin performatividad. Lo digo porque es lo que entendí en ese otro lado. Que esta información no fue dada para que yo la guardara. Fue dada para que llegara a personas específicas. Personas que tienen a alguien que depende de ellas. Personas que ya sentían que algo estaba cambiando, pero no tenían palabras para nombrarlo. Personas que, cuando escuchan esto, no sienten sorpresa, sino reconocimiento. Si eso eres tú, entonces esta conversación era para ti. Si lo que compartí hoy te llegó, si aunque sea una parte de ello aterrizó, te pido que te suscribas a este canal. No con el lenguaje de los creadores de contenido, con el lenguaje de alguien que tardó 15 meses en decidir hablar y que sabe que no es el único que regresó con algo importante. Hay otros testimonios como el mío. Personas que vieron cosas específicas y que necesitan un lugar donde decirlas. Tu presencia aquí es parte de lo que hace que ese lugar exista. En los comentarios quiero preguntarte algo concreto. ¿Cuál es la ciudad en la que vives o en la que vive alguien que amas? No para que yo juzgue nada, sino porque quiero saber quién está escuchando esto y desde dónde. Y si tienes miedo de escribir el nombre de tu ciudad, escribe solo el estado. Eso me dice lo suficiente. 19 años, reporté información a gente que nunca pude ver. Esta es la primera vez que reporto algo a alguien que puede hacer algo con ello. Lo que sea que viene, y algo viene, eso lo sé con el mismo tipo de certeza con que sé mi propio nombre. Espero que esto te haya llegado a tiempo.